Cordial saludo, mi nombre es Alejandra Quintero. Voy a presentarle la investigación cualitativa. Mi trabajo es presentado al docente investigador César Cárdenas. Vamos a iniciar qué es una investigación cualitativa. Es un proceso dinámico y creativo que se alimenta fundamentalmente de la experiencia directa de los investigadores en los escenarios estudiados, por lo cual esta etapa no se puede delegar. Vamos a ver el origen de esta investigación. Los orígenes son cualitativos, se encuentran en la antigüedad, pero a partir del siglo XIX hay un auge en las ciencias sociales, sobre todo en la sociología y la antropología. Esta metodología empieza a desarrollarse de una forma progresiva. Los nombres de la indiscutible importancia asociados a los inicios de esta metodología cualitativa tenemos a Frederick Lepley, Bronislaw Malinowski y la Escuela de Chicago, a través de la cual se divulgó la metodología, donde se destacan Park, Burgess, Chow, Subher, Wernes, White, Thomas y otros. Vamos a continuar con las fases. Existe una fase conceptual en primer momento, donde el investigador debe ordenar y sistematizar sus inquietudes, sus programas, y elaborar organizadamente los conocimientos que constituyen a un punto de partida, estableciendo qué es lo que se va a saber. En la fase 2 tenemos la fase de planeación y diseño. Aquí el investigador describe cómo va a realizar las investigaciones, qué pasos va a seguir. En la fase 3 tenemos la fase empírica. Esta fase de estudio incluye la recolección de datos, la preparación de los mismos para su análisis. Su duración es variable dependiendo de la naturaleza del proyecto. La fase 4 tenemos la fase analítica. Esta final, cual será posible sacar conclusiones generales que apunten a esclarecer el problema formulado en los inicios de cada investigación. Pero esa masa de datos por sí sola no dice nada, ni permitirá obtener sobre ella una serie de actividades para organizarla y para un orden en su conjunto. Y de esta forma se va a llegar al análisis final. La fase 5 tenemos la fase de difusión. Como última actividad del proceso de la investigación se tiene la divulgación de los resultados. Solo en la medida que se den a conocer los resultados, esta se permitirá la aplicación de las soluciones encontradas a los problemas que motivaron la investigación. Tenemos que estas fases se dividen. En la fase conceptual se divide en la formulación y delimitación del problema, revisión de la literatura, construcción del marco teórico y formulación de hipótesis. En la fase 2 tenemos que la selección de un diseño de población que se va a estudiar, selección de métodos de instrumento, diseño de un plan de muestreo, término y revisión del plan de investigación y una revisión de estudio piloto. En la fase empírica en la fase analítica se divide en análisis de datos y la interpretación de resultados. Y la fase de difusión se divide en la comunicación de las observaciones y la aplicación de las mismas. Tenemos la técnica. Estas técnicas son las que se usan para producir o ordenar los datos de un texto o de símbolos. Los más usados son la observación, la entrevista. Los sirve para realizar los análisis y medir y describir situaciones de impacto. Dentro de estas técnicas se pueden mencionar los pronósticos, la formulación de escenarios, la tormenta de ideas. Entre otras, también se pueden utilizar los pronósticos cualitativos y la formulación de escenarios. Para los instrumentos de recolección, es un método de investigación usando principalmente utilizaban las ciencias sociales, que se basan en cortes metodológicos basados en principios la hermenéutica, la interacción social. He empleado los métodos de recolección de datos, que son los no cuantitativos, con el propósito de explorar las reacciones sociales y describir la realidad. Aquí se utilizan también varios instrumentos, como son las entrevistas, los cuestionarios, los videos, las fotografías, el diario de campo, los cuestionarios. En el análisis de datos es el propósito de analizar o resumir las observaciones llevadas a cabo de tal forma que proporcionan una respuesta a los interrogantes de la investigación. La interpretación de una operación distinta es un aspecto especial del análisis. Su objetivo principal es buscar el significado más amplio de las respuestas mediante su trabajo con unos conocimientos. Cuantitativa es inductiva. ¿Por qué es inductiva? Porque parte de datos para desarrollar una comprensión en conceptos y teorías
es naturalista porque hay una interacción conformada de un modo natural y no instructivo, el mnemic, porque hay una perspectiva del actor, hay una holística, entre ellas son las personas, los escenarios, los grupos. También esta metodología es descriptiva porque centra el análisis en la descripción y en la observación de fenómenos y de cosas observadas en perspectiva del actor social. A continuación vamos a ver unos diseños de investigación en la parte cualitativa. Tenemos la etnografía desde un punto de vista general y consciente de su relevante aplicación en los campos de antropología y social. La etnografía ha sido concebida como la ciencia que estudia, describe y clasifica las culturas o los pueblos. Este término proviene de la antropología, cuyo contexto ha sido definido como la rama de la antropología crítica de las culturas individuales. En la parte de etnografía virtual es un método de investigación online, el estudio de comunidades y culturas creadas a través de la interacción social mediante un computador o un ordenador. La etnografía virtual designa al trabajo de campo online adaptado a la metodología etnográfica. Fundamentada, su planteamiento básico es que las proposiciones de los datos obtenidos en la investigación, más que en los estudios previos, es especialmente útil cuando las teorías disponibles no aplican a un fenómeno o un planteamiento de problema, o bien cuando no cubren los participantes o una muestra de interés. La investigación en acción la finalidad es resolver problemas inmediatos, mejorar prácticas concretas. Su propósito fundamental se centra en aportar información que guía las decisiones para programas, procesos y reformas estructurales. Continuamos con el estudio de caso. Este tiene como característica básica que aborda una forma intensiva una unidad. Esta puede referirse a una persona, a una comunidad, a un grupo, a una familia, a una institución. Puede ser algo simple o complejo, pero siempre una unidad, aunque en algunos estudios incluye varias unidades, cada una de ellas se va a abordar de una forma individual. La fenomenología se enfoca en las experiencias individuales subjetivas de los participantes. El centro reside en unas experiencias del participante, o hay varios, entonces de varios participantes. Dentro de cada investigación, el método fenomenológico como expresión directa de la filosofía expuesta por Edmund, que orienta el abordaje de la realidad partiendo de una referencia interna del individuo. La bibliografía que utilizamos para nuestro trabajo. Y con ello concluimos diciéndole gracias por su atención.